Esto es impresionante. ¿Están preparados, gente? Vamos todos juntos. Es muchísimo más grande de lo que nos lo imaginamos y lo que vimos en los videos. Es inmenso. ¡Nah, esto es increíble! Muy buenos días, gente. Nos estamos preparando nuevamente para salir para Cabiahue porque nos quedó mucho para recorrer. Ayer se nos hizo tarde, empezó a bajar el sol y por lo tanto a hacer bastante frío. Pero bueno, la señora ahí ya se está preparando y con la magia de YouTube ustedes se van a ahorrar los 52 kilómetros que tenemos que hacer de Loncopué hasta Cabiahue. Para ustedes habrán sido unos escasos segundos. Para nosotros fue casi 50 minutos de viaje. Llegamos al primer destino. Costó encontrarlo porque nos perdimos, no vimos un cartelito ahí que estaba así nomás que decía sendero. Bueno, nosotros agarramos para el lado equivocado. Hace mucho frío, mucho frío. Hay bastante viento y claro, a diferencia de la otra vez que vinimos, nosotros vinimos después del mediodía. No había viento, el sol estaba bien arriba. Ahora no, ahora son alrededor de las 10 de la mañana. El sol todavía no está asomando bien, hay un montón de nubes y hace muchísimo frío. 45 metros de nube ahí, mirá. Son gigantes las nubes. Y bueno, esta es la otra parte también de cuando andamos viajando que nos tenemos que cambiar de vestir en lugares que, bueno, viste, no son por ahí muy apropiados. ¿Cuál es la preocupación de la señora? ¡Que toque el baño! ¡Es un frío bárbaro! Está bien, no anda nadie, el lugar tengo. Pero el frío, ¿qué hace? Yo voy a aguantar un rato más a ver si sale el sol. ¿Qué te reí, marmota? ¿Es en serio? Que no encuentre una llama, una cabra o una oveja porque... ¿La papachá? La papachá. Bueno, nos espera más o menos aproximadamente 1 kilómetro de caminata. A ver, acá dice, porque nos estamos yendo, gente, al Puente de Piedra. 1,5 kilómetros, así que son 3 kilómetros en total. 3 kilómetros. ¡Ay! Tenemos que subir todo por acá, ir bordeando todo por ahí, todo, y ir hasta allá. ¿En calor vamos a entrar? Sí, seguro. La señora ya haciendo el descanso después de su extensa caminata. No, mentira, gente, ahí está la IBR. Subimos por ahí, ya va haciendo como cuatro descansos. No tiene vergüenza. Y mientras recupera aire la señora acá, le quería decir que, bueno, para los que no vieron el capítulo anterior, que se los recomendamos para que puedan entender dónde estamos en Cabiahue. Ahí nos va acompañando el lago Cabiahue. Nosotros venimos allá, de la parte del Cajón, que es ahí donde están las dos montañas. Se puso bastante áspero, hay que tener en cuenta esa parte, con el viento que está todo para allá, para aquel lado, en contra. La moto, la IBR venía en segunda. Veníamos muy despacito, a 40, 45, subiendo. La última parte, no son muchos kilómetros, serán unos 5 kilómetros que nos tocó así. Genial, re genial, porque queremos volar el dron.
Y bueno, el solcito ayuda un montón. Sí, ya no. El vientito apenas, pero No, eso ayuda. el vientito está un poquito fresco. Sí. Pero nada, cambió un montonazo el clima desde que empezó a pegar el sol acá arriba en la parte. Caminata. Exactamente, pero miren esto. Es increíble la forma que tienen las montañas estas. Son todas lajas, son todas capitas. Todo está encastrado, todo está encastrado. Llegamos, gente, esto es impresionante. ¿Vos te lo imaginabas así? No. Lo hemos visto por fotos y videos, pero no... No que era como una... ¿Qué sería? ¿Un puente? No sé, como un pero viene como un pozo y después viene el puente, sí. Se lo mostramos para que entiendan Sí. lo que estamos viendo. Sí. A ver, me voy a acercar lo que más pueda. ¡Chachán! Este es el famoso puente de piedra que se encuentra acá en Cabiahue. Y ahí se deja ver el lago Cabiahue. Estoy transpirando. Tenemos que, obviamente quiero pasar por el puente, por supuesto, pero ya saben mi problemita. Hay cosas que me es menos, porque recién fui hasta ahí, hasta el bordecito y estuve bien, pero después hay momentos que no, que me da mucho vértigo. Anda adelante. ¿Yo adelante? Anda adelante. Ay, Dios, miren ese borde. Agárrate. Ya estamos arriba del puente, ¿eh? Estamos arriba del puente, gente. Trae el pantalón. Ay, no quiero mirar para... Sí quiero, pero no quiero. Hasta acá. Mirar para los costados. Es bastante anchito. Te da mucha seguridad. Ah, ¿estás transpirando? Y la caminata de 1 hora, señora. ¿Estás arriba del puente? Sí, estoy arriba del puente. No quiero mirar para aquel costado porque es más impresionante. Creo que voy a girar. Qué belleza, vale la pena, pero totalmente. Así, dura. Pero vale la pena. Es hermoso. Qué loco estar acá, ¿no? Qué loco que se haya hecho esto de una forma natural y que ahora se esté derrumbando, obviamente, de una forma natural. Espero que hoy no. ¡Hoy no, Jesús! ¡Ay, por Dios, qué impresión! ¡Wow! Los colores. ¡Ay! Dios. Es... Ahí mejor. No, los colores óxido y turquesón que se marca ahora con... Y amarillento. Pará. Ay, no lo dejo agarrar el dron. Ahí está. La comadreja está quieta. Vamos con el regreso. Nuevamente estamos pasando por el pueblo de Cabiahue. Ya lo recorrimos, lo mostramos en el capítulo anterior. Ahora estamos yendo a otro punto que creo que es para nosotros la frutilla del postre. Pero bueno, nos tenemos que ir por un camino de ripio
y son aproximadamente unos 14 kilómetros. Es impresionante el frío que está haciendo acá abajo y el viento. No se dan ni idea el frío que está haciendo. Allá arriba, cuando estamos en el Puente de Piedra, como les comentamos, había cambiado totalmente el clima y estaba mucho más cálido. Pero acá no, nada que ver, acá está súper frío y ventoso. Gracias. Buen día. Hola. Hola. Y allá llueve. Upa, qué grandote este. Ay, la quiero, voy a tocar. Todavía no llegamos, todavía no vimos nada, Vamos un cachito para atrás porque no queremos ver. Queremos tener la misma emoción junto a ustedes. Bueno, el camino para llegar, lineal, en línea general, muy bien, está bueno el ripio. Nosotros con la Iberra veníamos 60, 70 a veces. Nos cruzamos ahí de vuelta con animales. Hay que tener paciencia en toda esta zona, que es lo que estamos aprendiendo, porque te encontrás en todo momento con animales sueltos o animales que lo están arreando para un lado o para el otro. Fue muy fácil llegar y muy rápido. Lo único, el inconveniente de hoy es hay bastante viento. El frío también se hace notar, como lo venimos comentando. Y la verdad que es un paisaje increíble que viene acompañando desde que entras acá a Cabiahue. No te deja de sorprender, porque no encontramos otra palabra, gente. No encontramos. Anoche íbamos a buscar sinónimos y no dormimos. Hermoso. Bonito. Bonito, precioso. Precioso. Épico. Épico, puede entrar. Puede ser. No, afloja la trompa. ¿Están preparados, gente? Vamos todos juntos. Uf, ya se ve algo. No quiero mirar mucho. Mirando para abajo. Estás haciendo trampa, estás viendo. Bueno, y sí. No vale. Es muchísimo más grande de lo que nos lo imaginamos y lo que vimos en los videos. Es inmenso. Inmenso es esto, gente. Para ustedes.
día, Cocho? ¿Qué tal el lugar? No, es increíble, es impresionante. No solamente todo el contraste de colores, sino que yo le decía a la Cocho recién, hay que pensar que acá todo esto se hizo con las coladas de las erupciones. Yo sigo con todo eso, porque es increíble pensar que en algún momento todo esto era lava, no era agua. Bueno, después obviamente con el enfriamiento y todo quedó todo esto y después vino todo el tema del deshielo, el agua y ahora sí tenemos toda esta correntada. Pero todo esto se armó por coladas volcánicas. Ojalá se pueda escuchar un poco porque el viento es impresionante. Pudimos volar un poco el dron, pero la verdad que no lo quise arriesgar más porque es mucho el viento. No sé si será siempre así o justo hoy nos tocó un día de viento. Pero miren esto, parece que estuviéramos caminando sobre hierro. Las piedras están totalmente oxidadas. Todo óxido. Y es más, te dejan el óxido en las manos. Es re loco, parece fierro, parece todo hierro esto. Y el color del agua, o sea, esto naranja y el color del agua como un turquesa, azul y verde. Es imponente. Y la de los arbustos. No, claro. Estos arbustos que se llaman vulcanitas, lo encontramos. ¿Qué pasa? Estos árboles se llaman vulcanitas. Vulcanitas. Empiezan de chiquito hasta llegan a ser árboles. Pero lo que tiene es que el color lo van tomando a medida que van chupando los minerales del suelo. Entonces toman los distintos colores amarillento, rojo. Están espectaculares. Por eso es que se ve los colores así en las montañas. Ese color rojizo, anaranjado, es debido a eso que estaba contando acá la Cocho, la señora. Nos atacó el hambre, estamos comiendo unas frutitas, yo ya comí. Vamos a intentar, ya que estamos acá, vamos a intentar bajar. Hemos visto varias personas que están bajando, no sabemos cuál es el camino. Estamos siguiendo huellas para ver, a ver si podemos llegar a bajar porque nos habían comentado que se puede y ahora vimos un montón de gente que ha bajado y bueno, después subió. Estamos con Carlos, que está allá con su novia también, que está en la misma situación que nosotros, que no podemos encontrar por dónde bajar. Parecía que veníamos bien, pero nos encontramos con todo este acantilado y yo no le veo la forma, pero que bajaron por acá, bajaron. Y yo quiero bajar. Queremos. ¿Seré por allá? Estamos caminando y no hay forma, no podemos encontrar por dónde bajar. Y de las personas que bajaron, no pudimos encontrar ninguno en el camino como para preguntarle a ver por dónde es. Pero nada, es todo así acantilado y no podemos bajar. Estamos deduciendo que hay que dar la vuelta por allá arriba de la cascada, ir todo por allá caminando hasta el final y ahí retomar la bajada al costado del río y ir caminando. Después de un buen rato de estar caminando, parece que la encontramos. Justo cuando estábamos volviendo y habíamos decidido, ya está, no podemos bajar. Encontramos una familia que estaba abajo, bueno, nos fue guiando y aparentemente un camino que nosotros habíamos intentado bajar es el que es. A ver acá. Yo siempre digo que tenés que agarrar y pisar las piedras estas, las que están enterradas. Esperen ahí. Mirá, y las tenés que pisar así, de costado. Mirá, ahí. Pará, porque... Mirá, mirá. Porque vos te pisas así, mirá cómo te dobla el pie. Pará, vamos a esperarle a esta familia porque yo acá no veo forma de... ¿Para qué están acá? Le estábamos pifiando el camino, había pensado que era por ahí, pero es por acá. Yo sentada. Ay, no puedo respirar con el pantalón. Hay que hacerlo con bote y traje. Ay, Dios, el pantalón te juro que no te deja movilidad en Pero la recompensa va a ser la gigante. cintura. Lo único que te podés ir refregando tranqui. Ahí. Bueno, Tengo que avanzar yo porque Ok. si no... Se quedó trabada la señora. ¿cómo hago? O sea, me siento acá y después ahí. Claro. O apoyé el pie acá arriba, yo apoyé el pie ahí en el filo ese. Por ahí bajamos y está la familia subiendo. Bueno, a coche. Y ahora para el último tramo que hay que pasar todo este sector de plantas y ya después es re fácil. Esto parece más
Sí, no, O sí. sea, el otro te da mucha impresión. Miren cómo va subiendo ahí. La señora está marcando el camino porque de arriba se había marcado, pero ahora de que tenemos una vista desde abajo hacia arriba, no tenemos ni idea ni siquiera por dónde subimos. Entonces estamos dejando pedacitos de nylon que después lo vamos a juntar, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso está muy bueno cuando anden en estos tipos de caminos, dejar algún rastro en alguna marca, alguna prenda, algo que tengan. Después, obviamente, lo vuelven a juntar. Se afinó el camino acá. ¿Vas bien? Che, Era por acá, ¿no? el camino está de por acá. Así que debe ser. ¿Estás seguro que era por acá? Guarda, cocho, las plantas. Si Ahí. nos vuela el palo, Se vuela el palo y la bolsita. fuiste. Nos quedamos a vivir acá. Bueno, listo. Vamos. ¡Sí! No nos podíamos ir sin bajar acá. Yo ya estaba haciendo puchero y pateando piedra. Volviendo la moto a buscar, estaba haciendo el recontra puchero. Para que nos equivocamos por acá arriba. ¡Lo logramos! Es increíble. Bueno, ahora tenemos que ver cómo cruzar enfrente. Sí. Los vamos a ir a los chicos porque hay que ir de aquel lado. Lo logramos, gente, lo logramos, miren. Qué impresionante. ¡Lo logramos! ¡Vamos! Es una locura. Hombre, no tiene nombre. ¡Wow! Ahí arriba, no sé si se va a ver, pero ahí está el mirador donde llegamos hoy. Por allá caminamos, allá me paré yo arriba de la cascada. Es impresionante esto, gente, impresionante. Y bueno, ahora tenemos que cruzar. Sí. Tenemos que cruzar, tenemos que llegar hasta allá, chicos. Llegamos hasta acá, tenemos que llegar hasta allá. Chan, 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 chan. Tiene que ser uno o dos. Listo. Ahora acá arriba. Estoy. ¿Está? Por acá. Uah, uah. Ya mi cara, mi sonrisa, gente, lo demuestra. Estamos a nada, ¿eh? Lo logramos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de esto? No saben lo que es estar acá en vivo ante eso. Tiene una altura aproximadamente de 45 metros de altura. La caída que tiene, es impresionante. Nada. El color del agua, y acá no hay tanto viento. Y pensar que todo esto se fue formando por la lava, ¿no? Por la erupción del volcán, y la lava fue dando todas estas formas. No lo puedo creer que estoy acá, no lo puedo creer. Y obviamente que me voy a ir a mojar. No me voy a meter al agua, pero sí me voy a acercar a la cascada. No lo puedo creer. No lo puedo creer, coche, de verdad no lo puedo creer. Estamos muy repetitivos, pero de verdad que esto con la flaca lo soñamos mucho. Y en este viaje queríamos hacer esto, queríamos llegar acá. Y lo logramos. Obviamente imponente. que nos quedó mucho por recorrer, muchísimo por recorrer nos quedó. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no tenemos que volver a trabajar para después volver a salir. Pero bueno, contento que llegamos. van a quedar pendientes acá, sí, pero lo que vimos ya nos llenó. Miren dónde estamos, qué cerquita que estamos. Ya acá te pega el agua, te pega la llovizna que larga ahí. Como cae el agua se va levantando toda. Y es lo que hace, esa misma agua hace que nazca este tipo de musgo alrededor de todas las piedras. ¿Ven? Que todo lo que es negro es musgo. Es todo esto. Y está hiper mojado y súper suavecito. ¡Nos estamos mojando todo! ¡Nah, esto es increíble! Miren
estamos totalmente empapados, ¿no? ¡Wow! Pero, qué ¡Qué sensación, ¿no? experiencia, por favor! No saben la fuerza, bueno, ya habrán escuchado ahí. Y el frío. Pasás a tener calor a estar congelado. Y la polenta con la que baja eso, ¿cómo golpea? Podemos Es impresionante. decir meta cumplida. Sí, pero terriblemente bien. Ahora a tomar unos matazos como corresponde, con una buena picada, la picada de Martín Ibero que sigue durando capítulo tras Yo capítulo. les dije, chicos, es mucho. No, que ustedes se lo llevan y bueno, hace 3 días que estamos comiendo picada. Estamos de vuelta. ¡Qué ejercicio! Acá nos están esperando la IBR. Y No, espectacular. Un sufrimiento bárbaro, pero es... y cumplimos. Acá tenemos todos Ay, los no, papelitos que fuimos dejando. Sí. No los trajimos para después tirarlos en algún cesto de basura. Ahora A vestirnos. desvestirnos y vestirnos. Y vestir. Encima estamos todo transpirado y el viento está súper fresco. ¿Podremos salir? Sí. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué? Todo tranqui. ¿Se viene tormentita, no? ¿O no? Sí. Espero que nos deje llegar. Vamos hasta Lancopahue. ¿Copahue? Sí. Complicadito para arriba, Voy a pasar a poner a cargar la cámara porque no tengo batería. Es el primer paso. El segundo paso sería que cargamos combustible acá, como pudieron ver, y como vieron hay una tormenta, nos vinimos acá al reparo nosotros, acá ya está cayendo un agua y nos dijeron que está complicado para subir la montaña y justo para donde tenemos que ir nosotros, porque tenemos que volver 52 kilómetros. Vamos a intentar porque tenemos que volver, tenemos todas nuestras cosas allá. Si todo sale bien, les decimos hasta luego Cabiahue, estuvo genial, la verdad que la pasamos de 10. Pudimos lograr la meta de conocer lo que más queríamos. Obviamente que quedaron muchas cosas afuera, pero bueno, lo que no alcanzamos a ver ahora es excusa para volver después. Sí, en algún momento vamos a retomar porque nos quedaron muchas cosas por ver y muchas aventuras por vivir acá. Se complicó, gente. No siento los dedos gordos.